El día de hoy vamos a aprender a realizar tablas dinámicas de una manera muy fácil y sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro libro de Excel, un libro en blanco, por supuesto, y vamos a crear nuestra base de datos. Para que podamos realizar una tabla dinámica, básicamente vamos a necesitar una base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Las bases de datos normalmente son bases de datos demasiado extensas, tienen demasiada información. Por ejemplo, si lo vemos en el caso de las empresas, en el tema de los inventarios, normalmente son bases de datos que llevan muchísimo tiempo, inclusive años, meses, y se está guardando esa información ahí en ese libro de Excel. Y básicamente lo que nos permite la tabla dinámica es visualizar esa información de una manera mucho más clara, sin tener que estar buscando en la misma tabla. Bueno, yo hice una venta hace, ejemplo, 6 años a tal cliente, necesito saber cuánto se vendió, ¿sí? Ejemplo, y necesito compararlo con lo de este año, ¿sí? Este año le vendí tanta cantidad, entonces necesito saber cuánta cantidad le vendí hace 6 años, cuánta le vendí hace 5 años, 4 años, 3 años, 2 años y en la actualidad, para poder determinar si las ventas han crecido o por el contrario han bajado. Ejemplo en las empresas. Ahora si lo vamos a llevar al campo del deporte, también podemos visualizar y hacer tablas dinámicas para conocer, ejemplo, el rendimiento de nuestros deportistas. ¿Cuánto rendimiento obtuvo el deportista en una prueba? Básicamente él hizo una prueba empezó hace un año a entrenar conmigo y, ejemplo, yo necesito saber en cuánto empezó mi deportista y en cuánto está en la actualidad en ese rendimiento deportivo, ¿cierto? Básicamente podemos tener muchísimos usuarios, entonces tenemos una tabla dinámica, tenemos una tabla de una base de datos muy amplia, entonces necesitamos conocer ese tiempo de manera, esa información de manera más detallada. Entonces lo primero, como les comenté anteriormente, vamos a crear una base de datos. Primero vamos a tomar el nombre, ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo nomás. Vamos con apellido, vamos con edad, vamos a colocar resultado, o vamos a colocar prueba 1 mejor. Prueba 1, vamos a tomar prueba 2, vamos a tomar prueba 3 y en este campo vamos a utilizar, anteriormente no lo olvidé colocar fecha. Listo. Y vamos a tomar el resultado de nuestro test. Entonces antes de la prueba también olvidé colocar test. La base de datos que cada uno necesite realizar, pues ya depende de los datos que usted quiere tomar y la información que desea almacenar en esa base de datos. Ejemplo, entonces acá voy a colocar nombre, puede ser Nancy, es solo un ejemplo. Prieto, edad, coloquemos en ejemplo 39. Fecha, entonces vamos a colocar la fecha del día. Test, entonces vamos a trabajar con el test de burpee. Listo, vamos a prueba 1, digamos que nuestro atleta hizo 33 en la primera prueba, en la segunda 21 y en la tercera hizo 36. El resultado de nuestra prueba, pues fue, en este caso es 36, porque se toma el dato en el que el deportista realizó más repeticiones en un minuto. En este caso vamos a tomar el 36 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a insertar, vamos a la pestaña insertar, vamos a ir a tabla y vamos a seleccionar, acá nos aparece un recuadro, ahí donde dice dónde están los datos de la tabla, entonces nos aparece en cierto rango y tú le vas a dar clic acá donde dice la tabla tiene encabezados y le vas a dar a aceptar. Entonces cada vez que yo necesite colocar un dato, ejemplo, David, ya automáticamente mi tabla me va a ir arrojando los datos. Entonces me va arrojando, digamos, como el espacio para ir ingresando los datos, perdón. David Díaz, ejemplo 33. Vamos a colocar la misma fecha de hoy, el mismo test. Y pues los resultados del test pues iban a variar deportista a deportista. Bueno, y así sucesivamente, como lo pudimos ver anteriormente.
Ya nosotros tenemos una tabla diseñada pues para que este video no sea tan largo. Entonces vamos a trabajar con esta tabla. Bueno, ya teniendo nuestra base de datos, vamos a seleccionar la tabla. Vamos a seleccionar tanto encabezados como la información de nuestra tabla. Entonces, listo. Entonces, en este caso, vamos a la pestaña Insertar y vamos a ir a Tabla Dinámica. Acá en Tabla Dinámica nos aparece un recuadro. Puedes insertar la hoja en una nueva hoja de cálculo o puedes insertar la tabla en la misma hoja de cálculo existente, pero pues para hacer un poco más organizadas las cosas lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Le vamos a ir a aceptar y ya nos envía automáticamente a otra hoja, en este caso hoja 5. Entonces ya nos aparece acá nuestra tabla dinámica, pero pues aún no tiene datos porque no hemos arrastrado los datos o no hemos colocado los datos que necesitamos. Entonces, como nos podemos fijar, en la parte derecha de nuestra pantalla nos aparece algo que dice campos de tabla dinámica. Automáticamente acá me aparecen todos los encabezados de mi tabla, en este caso nombre, apellido, edad, text, prueba, prueba 3, prueba 2, día, fecha, ¿sí? Entonces ya automáticamente ahí nos aparecen estos encabezados que tenía nuestra tabla. Entonces, y en la parte inferior derecha nos aparecen 4 campos. Uno que se llama filtro, uno que se llama columna, uno que se llama fila y en el último valores. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cada vez que necesitemos realizar una tabla dinámica, tenemos que verificar qué información es la que queremos conocer para de esta manera poder generar nuestra tabla dinámica. Ejemplo, en este caso yo necesito saber la edad de los atletas. Entonces en este caso necesito saber primero el nombre. Entonces vamos a ir a filas con nombre, a filas con apellido, ¿cierto? Y necesito conocer la edad de mi atleta, entonces vamos a ir a valores. Listo, entonces quiere decir que Diana Pérez tiene 34 años, Fabián Prieto tiene 48. Vamos a verificarlo en nuestra tabla. Diana Pérez. Diana Pérez tiene 17. ¿Qué pasa acá? Si nos pudimos dar en cuenta, en nuestra tabla nos aparece 17, pero si vamos a revisar la hoja nos aparece 34. Y es porque tenemos que analizar muy bien los datos. Si nos fijamos, aquí aparece algo que se llama fecha. ¿Y qué pasa? Que acá me está sumando automáticamente los datos porque hay 2 fechas y las personas se repiten. Entonces, si podemos ver, Paula, digamos por ejemplo en este caso, Diana Pérez tiene 17 años, pero yo tengo 2 veces a Diana Pérez en diferente fecha. Diana Pérez y Diana Pérez, 17 más 17 me das 34. Automáticamente esto me está sumando. La tabla dinámica me suma porque yo tomé los datos de Diana Pérez. Entonces, en este caso necesitamos aplicar un filtro, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar un filtro en la fecha. Vamos a llevar fecha a filtro. Y ahí vamos a utilizar únicamente una fecha para saber, solamente necesito conocer la edad del atleta. Si podemos verificar, ahora sí nos aparece. Diana Pérez, 17, Fabián Prieto, 24, Laura Díaz, 19. Entonces vamos a verificar. Diana Pérez, 17, Fabián Prieto, 24 y la otra persona, Laura Díaz, 19. Entonces vamos a verificar. Laura Díaz, 19 años. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar los filtros en nuestra tabla porque necesitamos conocer los datos reales. ¿Listo? Esta es una forma de hacer una tabla. ¿Qué ejemplo tenemos que arrastrar los campos digamos que los encabezados de nuestra tabla hasta los campos? Vamos a hacer otra forma que me parece un poco más sencilla de hacer y me parece que se actualiza más automáticamente la tabla y es mucho más fácil de hacerla. Entonces vamos nuevamente a seleccionar nuestra tabla, vamos a insertar tabla dinámica, vamos a dar en hoja de cálculo nueva, le vamos a dar aceptar y vamos a dar clic izquierdo, vamos a irse donde dice opciones de tabla dinámica
y vamos aquí a la pestañita donde dice mostrar y vamos a decirle diseño de tabla dinámica clásica. Permite arrastrar campos en la cuadrícula. Entonces básicamente ya me aparece acá. Entonces, ¿qué pasa en este campo? Entonces, igual tenemos nuestro campo, tenemos nuestros encabezados de la columna o de las columnas. Y acá tenemos en este caso los mismos campos: filtro, columnas, filas, valores. Entonces, la diferencia de esta tabla a la anterior es que este nos permite arrastrar los campos. Entonces nosotros necesitamos saber el nombre, arrastramos nombre. Necesitamos saber apellido, arrastramos apellido. ¿Cierto? Necesitamos saber, ejemplo, nombre, apellido, arrastramos apellido. Necesitamos conocer edad, arrastramos edad, ¿cierto? Necesitamos conocer fecha, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la fecha en esta parte. Entonces me aparece que Diana Pérez tiene 17 años y que realizó y que tiene dos fechas. Ella realizó la prueba en 2 fechas. Y vamos a colocar qué test realizó Diana o las personas. Entonces dice que ellas realizaron el test de burpee. En las 2 fechas realizó el mismo test. Si ejemplo hubiera otro test, entonces allá nos aparecería en la otra fecha que realizó otro test. Y vamos a colocar ejemplo el resultado del test. Resultado. El resultado lo vamos a colocar en valores. Entonces, bueno, ya aquí nos aparece el resultado que Diana tuvo el día 2 del 11 del 23 fue 44 y el día 2 del 12 del 23 fueron 47. Entonces ya podemos conocer un dato mucho más real de la persona si lo podemos verificar acá. Y en cambio acá en la tabla dinámica nos tocaría buscar, bueno, Diana Pérez me aparece en esta, pero me aparece en esta otra, y automáticamente ya puede aparecer en muchos más registros porque de pronto es un atleta que lleva muchos años trabajando con nosotros. Entonces, ¿sí me entienden? O nosotros, mejor dicho, estamos trabajando para ese atleta. Entonces puede ser muy complicado buscarlo en una base de datos, pero si lo hacemos en una tabla dinámica es muchísimo más fácil de entender. En este caso, bueno, ya tenemos acá. Ya después de este paso ya entraríamos a lo que es graficar, que para eso pues ya lo vamos a ver más adelante, pero primero necesitamos conocer muy bien las tablas dinámicas y cómo necesitamos nosotros organizar la información para que sea muy clara en los gráficos. Entonces es demasiado importante. Ejemplo que tú ya no necesitas saber acá, por ejemplo, necesitas filtrarlo. Entonces tú quieres saber la edad del deportista, entonces llevas edad a filtros, lo arrastré hasta acá, pero también no había podido deseleccionarlo acá, tú ya no lo puedes seleccionar, entonces lo quitas. En este caso voy a quitar la edad, ¿cierto? Y puedo arrastrar mi edad hasta el filtro. Entonces voy a decir, no, yo solamente necesito conocer los deportistas que tengan 17 años, no me interesa en este momento conocer el dato de los demás deportistas. Entonces dentro únicamente a los de 17 años y únicamente me aparece Diana Pérez. Ejemplo que si se me repitiera la edad en algunos deportistas, entonces ahí me aparecería la edad de algunos deportistas, pero puedo ir mirando por edad. Entonces no sé, vamos a mirar la edad de 36, solo me aparece María, la edad de 45 solo me aparece Miguel y así sucesivamente. La edad de 22 me aparece solo Paola Núñez. Así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, no, yo ya no necesito conocer la edad del deportista. Entonces yo quito la casilla de edad y necesito conocer, no sé, el resultado de la prueba 1. ¿Cierto? Entonces, ¿quién obtuvo la mayor puntuación? 47. Entonces me aparece que 47 lo obtuvo Diana Pérez. El día 2, 12 del 23. Así sucesivamente. Igual si lo quisiera hacer, por ejemplo, quitar el resultado de la prueba 1, pero yo necesito conocer la fecha. Entonces, filtrarlo por fecha. Entonces ya automáticamente aquí arriba en el filtro puedo seleccionar la fecha que necesito. Aquí me aparece ya, digamos, ejemplo, el resultado de la fecha del 2 del 11 del 2023. Y si necesitara el dato de la siguiente fecha y si hay más fechas, pues así sucesivamente. Entonces vamos a verificar y me aparece el dato de estas fechas. Entonces esto es básicamente lo que se hace en las tablas dinámicas. Es muy fácil de hacerlo. Lo importante es saber analizar la información y qué resultado necesito yo para poder realizar mi tabla. O sea, qué es lo que necesito conocer, qué es lo que necesito conocer en tiempo real de la tabla que yo tengo, ¿sí? ¿Qué dato necesito de manera rápida? Eso es lo que se requiere en esas tablas dinámicas.